Estamos en el bicentenario de nuestra independencia y abundan los historiadores en estos días dando diferentes hipótesis de lo que sucedió en 1816. Nosotros, que decimos que es un programa que hace historia, invitamos en este caso a Gabriel Fossa, que es un analista político. ¿Vos te considerás historiador o analista? No, analista político. Analista político, y dentro de lo que es el análisis político y geopolítico también tiene que ver la historia, porque uno tiene que aprender historia para tener conocimiento de lo que sucedió y lo que pueda suceder más adelante. Yo creo que por ahí lo que nos falta a nuestros historiadores, le falta a nuestros historiadores, es que hagan más desarrollo, más interpretación política, no relatar, porque relatar hechos está bien para una historia académica, digamos, pero a lo mejor a nuestros historiadores les falta interpretar más los procesos, ¿no? Sí, tiene que ver con la academia, sí, con las universidades. Por lo general no se le enseña a pensar. Entonces, el pensamiento es un tema de discernir y discernir quiénes son los actores, qué intereses juegan esos actores. Y elegir los ir vanando. Cosa que a veces los historiadores no lo hacen. Dicen, sí, no, la revolución industrial fue así, no fue tan así. Claro. Entonces, yo pienso que la historia hay que desacartonarla. Como a los próceres hay que bajarlos del bronce y traerlos porque son como nosotros. Gabriel, ya le estamos advirtiendo a nuestros televidentes lo que vamos a sacar a la luz. Exactamente. ¿No? Porque, claro, tu hipótesis es que la mira inglesa, ¿desde qué siglo? ¿XVII? 17, sí. Bueno, al principio hay un cambio vertiginoso después de Cromwell. Después de Cromwell, que es la primera república a nivel mundial, sí, cuando decapitan a Carlos I, ahí ya el reino empieza a tener tanto peso y más las cámaras de los comunes y de los lores a manejar lo que es la estrategia del Reino Unido. Es una alianza, una élite, que ya entraba la burguesía incipiente y después se va a dar más adelante el Banco de Inglaterra a fines casi del 1600, casi 1700. Y ahí tenemos. Y ahí empieza el tema. El sector político unido, monarquía, aristocracia, burguesía, todos juntos, una revolución industrial y encima el sistema financiero, que vos se ve que lo estudiaste, ¿tiene su origen ahí en Inglaterra? No, el origen es en Venecia. En Venecia. El origen, los venecianos siempre, vos fijate que ellos comerciaban con todos y tuvieron muy pocas invasiones prácticamente, porque ellos manejaban muy bien las relaciones. Y manejar las relaciones son poder. Exacto. O sea, es muy simple. Cuando más aliados tenés y sabés qué es lo que tiene y lo que no tiene, entonces podés hacer un toma y daca, entonces vas manteniendo el Estado y la gobernabilidad. Bueno, lo que pasa con Venecia se empieza a trasladar a Inglaterra, a la City de Londres, prácticamente pasan por Holanda, después de Holanda pasan para la City. Para hacerlo breve, del siglo XVII. Siglo XVI, XVII, sí. Del 1600 y pico, cuando Cromwell ya le da la bienvenida otra vez a los hebreos que en un momento habían sido deportados de Inglaterra, le da la bienvenida, y como sabemos, los hebreos manejan muy bien todo lo que es el tema del comercio. Finanzas y comercio. Entonces, de hecho, Rothschild. Bueno, sí, Jacobo Rothschild era desde la comunidad, exactamente, que es uno de los primeros bancos que se fundan, que es el Banco de Inglaterra, ¿no? Que tiene que ver con la Casa Orange también, de Holanda. Sí, parece mentira que en lugar de hablar de la casita de Tucumán, de ese patio tan lindo con naranjos, con naranjo de flores, estemos hablando del Banco de porque Inglaterra. estamos yendo al inicio de un nuevo mundo que se va a gestar. Claro. Es el antiguo mundo de una civilización cristiana y ya
en cierta forma cuestionada por lo que es Lutero y después Calvino, sí, en donde se va transformando lo que es el cristianismo de la pobreza y el reino de los cielos, y que estaba mal visto un rico con opulencia. Exacto. En cambio, Lutero empieza a cuestionar a la iglesia con el tema de que había que pagar los casamientos y las imágenes, y ahí hay una pequeña transformación, y después viene Calvino diciendo, bueno, para Dios realmente está muy bien a sus ojos que el hombre sea rico, por eso quiere decir que está haciendo bien las cosas. Y ahí, entonces, ponen la piedra basal para decir, hay que hacer plata porque está bien ante los ojos de Dios. Y ahí empezó el momento del corte, el quiebre de la civilización cristiana católica en ese momento, porque Inglaterra deja de ser católica. Ese es otro tema, que Enrique VIII termina con la Iglesia Católica, hay grandes persecuciones, hay asesinatos. Protestantes y de la misma Iglesia anglicana, o sea, el rey es el soberano y el papa de la Iglesia anglicana. Exacto. O sea, rompe con el Vaticano. Sí, entonces ahí estamos hablando de otro poder. Entonces ya hay dos poderes en la tierra, en el mundo occidental. El poder del papado del Vaticano y el poder incipiente de los mercaderes con su rey anglicano. Ahora, Gabriel, te quiero poner en el análisis geopolítico que haces vos, en el análisis geopolítico. ¿Por qué? Porque hay tres fuerzas, ¿no es cierto? Es España, sí, con todo su imperio. Sí. Es Francia, que no sé si logra una dimensión tan grande. No es tan grande. No es tan grande. Pero sí es Inglaterra. Inglaterra, claro. Que va a la India, que va a China. Y entonces son esos dos bloques que están ahí. Bueno, es lo que te decía, son dos cosmovisiones diferentes. Uno era la cosmovisión de mantener una tradición greco-romana católica, en donde el hombre lo que busca es la felicidad en la tierra y poder vivir una vida plena, donde la imposición no era una imposición económica, sino era una imposición más bien que venía del rey después a través de los feudos, y bueno... la historia que conocemos, la iglesia y el poder, etc. Ese poder va a cambiar a lo que es el reino del dinero. Sí. Ahí cambia, el nuevo Dios es el dinero, el mercado. Sí. Entonces, ahí vemos el cambio de paradigma que se da después con Inglaterra y después más adelante con la Revolución Industrial. Pero antes se fue sembrando con Calvino, con Hobbes, con Locke, con Adam Smith, que empiezan a confeccionar todo el origen del capitalismo. El origen del capitalismo, en el sentido que, bueno, Adam Smith se va a dedicar a lo que es la nueva economía, empieza a hablar de la división del trabajo, de las colonias. Después Hobbes habla, bueno, del contrato social, de que el hombre delega todo al Leviatán, que es el Estado. Y Locke después hace lo que es el estatuto, de lo que es la propiedad privada, de cómo se va a implementar todo este nuevo sistema de dominación a través del dinero. Perfecto. Y de la propiedad privada, privada empieza ahí. En el mundo está chocando esas dos concepciones. Exactamente. Chocan en los territorios. Exactamente. Y llegan a América, porque ese es el punto. Exactamente. Y en América, pero estamos por hacer una pausa, pero yo te voy a dejar 2 o 3 preguntas. Sí. Porque resulta que estaban chocando esas dos cosmovisiones, la de Inglaterra y la de España. Sin embargo, como Francia y con Napoleón era la amenaza, terminaron aliadas. España e Inglaterra terminan aliadas. Exactamente. Entonces, eso se da porque, bueno, Napoleón al invadir España busca el aliado y eterno enemigo que era Inglaterra. En cierta forma, Napoleón beneficia a Inglaterra cuando supuestamente lo tenía que combatir. En las ciencias políticas se dicen las acciones no deseadas, que son muy importantes. A veces uno quiere generar una acción que piensa que va a ser bien y realmente genera todo lo contrario. Exacto. Y eso en nuestra política también tendríamos que fijarnos en eso, en las acciones no deseadas. Cosa que hizo Napoleón. Hizo una acción que realmente benefició al enemigo, tanto de España como de él. Supuestamente de él. Claro. Porque en ese contexto España era dueña del mundo. Sí.
el imperio nunca veía bajar el sol. Sí. Es mentira que el imperio británico, no, el imperio español el que nunca veía bajar el sol. Después los británicos, como siempre, roban la idea y se quedan con todo lo que hizo España. Hasta las rutas comerciales, después el cambio de moneda que se va a dar y se va a implementar con las libras esterlinas. Pero en realidad Napoleón benefició prácticamente a Inglaterra en ese sentido. Porque imagínate, un nuevo continente ya con 300 años de civilización cristiana, que fue del 1500 hasta el 1800, donde se hicieron más de 20 universidades, claro. Se hicieron pueblos, carreteras, la gente ciudades, claro, la gente ya comerciaba, tenía su vida, estaban las leyes de las Indias que reglamentaban que no se podía castigar a los indígenas. Y bueno, así un montón de cosas que después se cambiaron totalmente. Te doy otra imagen. Era la ciudad española contra la factoría portuguesa o británica que entraba porque ellos negreaban y son colonizadores. Ellos lo que buscan es la explotación máxima, pero no generan una civilización. Javier, te dejo tomar un poco de agua, pero cuando volvamos nos metemos en Tucumán de 1816. ¿Y qué se cruzó ahí? Bueno, vamos a hablar de eso. Ya volvemos. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. En el bloque anterior, Gabriel Fossa, si usted recién nos toma, se refirió a un marco geopolítico que desde el siglo XVII viene presentando un conflicto entre España e Inglaterra. Pero resulta que estamos llegando al bicentenario de nuestra independencia y ahí aparece, Gabriel, un tercer protagonista que es Francia. Y aparece Napoleón, nada menos. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de Napoleón si nos queremos referir a la Declaración de la Independencia? Bueno, apelamos a tu criterio de interpretación de los hechos históricos para que nos expliques de qué manera Napoleón termina influyendo en la Revolución de Mayo, en la Declaración de Independencia y en este conflicto España-Inglaterra. Bueno, eso es lo que hablamos de las acciones no deseadas. El gran contrincante de Napoleón era Inglaterra y resulta que al querer pasar por España, al final la toma, la invade y genera un aliado que es Inglaterra con España. Entonces ahí ya tiene otro frente más. Y ahí se equivoca Napoleón. Y lo aprovecha muy bien Inglaterra. Claro. Entonces con esa alianza Inglaterra ya es como que no tenía problemas para empezar a incursionar en lo que es el América del Sur. Porque le dio unos permisos España para que puedan transitar y a la vez comerciar algo de sus productos. Es decir, porque era un bloqueo económico que tenía Napoleón con Inglaterra y después España se lo facilita un poco a Inglaterra. Pero como que ese monopolio que mantenía España, ahí en ese periodo se abre. Claro, exactamente. Entonces los comerciantes tenían otra fluidez. Exactamente. Se abre porque, bueno, el Imperio Español era muy, muy vasto. La parte fuerte era del Pacífico, del comercio con el Pacífico. También estaba lo que eran las Filipinas, ¿no? Claro. Y bueno, entonces ya Inglaterra, anteriormente, ya en el 600, 700, se empieza a conquistar la India. Ahí ya tiene un mercado muy fuerte de más o menos 400 millones de habitantes. En donde, bueno, que después se da la revolución industrial cuando se inventa el telar
Claro. y ya mecanizado. Y a las indias, esto es aparte, a las mujeres le cortaban el dedo pulgar para que no puedan tejer, para ellos poderle vender sus productos. Por eso cuando hablan de la revolución industrial y que hay que dejar libre el mercado, se regula, en realidad lo que empezaron a hacer es un monopolio. Ellos sabían que con el monopolio eran los únicos que podían comerciar y ganar dinero. Exacto. Entonces tenían un mercado cautivo de indios, empiezan a generar un exceso de capital y después se mandan para China. Claro. Por el medio de la guerra del opio. Exacto. Entonces, a través de la guerra del opio, los británicos toman Hong Kong, vencen a los chinos, les cobran unas grandes sumas de dinero por perder la guerra, y aparte le dicen, bueno, ahora me tenés que abrir tu mercado para nuestros productos, que antes los chinos no querían. Entonces ya tienen un mercado en la India, tiene un mercado en China, y empieza la acumulación del Imperio Británico, y el tema de la droga, el narcotráfico se inicia ahí. El narcotráfico se inicia con la guerra del opio, que después Hong Kong va a ser la base, y más adelante que lo manejaba la Compañía de las Indias Británicas, que fue el primer cartel a nivel económico, y tenían sus propios soldados, sus propios servicios de espionajes, en donde pues ellos podían castigar tranquilamente a la población que la corona británica había establecido, que era el Oriente. El Oriente lo manejaban la Compañía de las Indias Británicas. Ese es el primer cartel a nivel mundial que se da ya en el 1600. En el 1600. Y después el cártel. Después vienen los bancos. El banco cerca de 1700, 1685, aparece el Banco de Inglaterra. Ya empiezan con los préstamos, con la bolsa. Ahora, y empieza a manejarse el nuevo sistema mercantilista económico que después se transforma en capitalismo. Ahora, Gabriel, te pido que trates de interpretar... Bien. A esos congresales o congresistas de Tucumán, ¿de qué manera estaban atravesados? Sí. ¿No? Es decir, ¿qué pensaban? ¿A vos qué te parece que pensaban esos muchachos? ¿A dónde estaban parados? No, los acontecimientos... También hay... No un el hecho fáctico, sino dentro de este análisis. Sí. Se da que, bueno, Napoleón al poner preso a Fernando VII, ya había una disputa y dice, bueno, ¿quiénes son los que gobiernan? Nadie gobierna en España, entonces nosotros tenemos que manejarnos y tratar de ser independientes. Pero para eso estaban los cabildos, estaba el virrey, o sea, había un gran problema que tenía España, que era la falta de autoridad. El soberano. Claro. Pero vuelve en el 14. Sí, volvió. Entonces volvió en el 14, sí. Y nuestra independencia se da en el 16. Entonces no era un problema de que faltaba el soberano, porque el soberano volvió. Ya había... Entonces, yo lo que llamo en realidad, es la clase, digamos, la oligarquía del Río de la Plata, muchos eran catalanes, bueno, la mayoría, somos todos españoles, en realidad, comerciaban y vivían del contrabando con los británicos, eran abogados de empresas británicas. Muy comprobado. Entonces está muy comprobado. Entonces, en realidad, ahí se empiezan a meter anteriormente las logias británicas en todo lo que es la Hispanoamérica y empiezan a aglutinar personajes determinados con buenas relaciones para fomentar una independencia en lo que es Hispanoamérica. En realidad es eso, es decirle, bueno, mira, tenemos todo este territorio, ustedes son 100 familias que manejan todo, ustedes van a estar siempre protegidas por nosotros, pero la independencia vendría bien y la marginaríamos nosotros todo. Esa fue la realidad. La realidad no es un tema de altruismo de queremos salir de España, sino decir, todo este territorio lo vamos a manejar nosotros. Vos no sos historiador, decís que sos un analista político y estas conclusiones a las que estás llegando es de una interpretación. Pero hay algunos hechos históricos que a vos te sirven como para fundamentar esto. Bueno, sí, los viajes de Miranda a Londres, Simón Bolívar, San Martín, ellos vienen ya con una decisión de generar las independencias en Hispanoamérica. Pero en realidad independencias ellos eran españoles. Claro. O sea, eso hay que ver. Ellos en ese momento, nosotros cuando expulsamos a los ingleses en 1806, 1807, no éramos argentinos, no estaba la bandera argentina, era la bandera de Borgoña, éramos españoles. Entonces ahí hay muchas cosas que se ocultan, como por ejemplo, los británicos vinieron, hay un batallón que se llama Rifle, que fue muy importante,
en donde Bolívar, hay documentación que dice que se le pague a los mercenarios británicos para nuestra causa de la independencia. En realidad Inglaterra, como era aliada, no podía traer soldados de la corona, tenían que ser, entre comillas, mercenarios. Claro. Pero en realidad Lord Cochrane, almirante, que con San Martín se junta e invade Perú, con los barcos de Lord Cochrane, el almirante Lord Cochrane, toman el tesoro de Perú, y San Martín, para que no se lo lleven los realistas, porque los realistas son los españoles, los que vivían acá en Hispanoamérica, esos son los realistas. Entonces, para que no se lo lleve, dice, bueno, ¿sabes qué? Guardarlo en tu barco. Y el otro después... Y el otro dice, bueno, gracias, y me lo llevo. Entonces, ay, no, qué mal, San Martín, dice, ¿te llevaste el tesoro? No, San Martín sabía que el tesoro se tenía que ir a Inglaterra. No es que San Martín se pelea, porque aparte San Martín le pone el tesoro en el barco, no es que lo esconde arriba de una montaña para que no se lo lleven. Bueno, y eso es el gran problema, es que cuando también, fíjate, me parece en las invasiones inglesas se justifica aplicándole mayores costos por el traslado de la tropa, dice, no, salió más. Claro, no, pero vos fijate que es una parte del saqueo, porque en 1806, 1807, en 1806 se lleva a Belfort el tesoro de Río de la Plata, y nosotros nos quedamos sin moneda, como le pasó a Perú. Acá no se habla de eso. La gente no tenía plata para comerciar. Claro. Entonces Inglaterra, a través del contrabando y la compra-venta, bueno, ahí se iba manejando un mercado negro. Pero no teníamos más plata porque se llevaron toda la plata de Perú y de acá. Y después Potosí. Entonces, por eso, el historiador es muy acartonado. Yo creo que el lado político, geopolítico de las relaciones, que en realidad es eso, un tema de relaciones, y uno se tiene que poner in situ, en el lugar. Y tratar de analizar y de pensar. Porque hay mucha mentira atrás de las cartas que dicen, no, yo por mi patria. ¿Por qué no volviste? Claro, lo que a pelear por tu patria. Lo que se dice. ¿Por qué no diste la vida? Es relativo. Que se dice. Exactamente. Hay mucho relato, como lo que vivimos hace poco, y ahora también estamos viviendo un relato, pero en realidad hay que llevar más al llano y a la tierra y decir, bueno, ¿cuáles son los intereses que había en esa época? Claro. ¿Bien? Y cómo vivió esa gente, cómo se fue dando a nivel mundial este nuevo esquema comercial capitalista incipiente que se va dando. Exacto. Entonces, vos fijate, de Hispanoamérica después se parcela, se balcaniza en 30 estados. ¿Por qué no se mantuvo la unidad? Exacto. Bueno, eso porque después también hay una gran estrategia británica. Puede ser que algunos próceres, entre comillas, hayan caído en la trampa de decir, bueno, al final no era tan así, trabajamos para los ingleses y al final ellos se quedaron con toda la torta, la minería, la producción, pero realmente vos no te podés aliar de tu archienemigo para generar la independencia de tu país, porque hubo varios, entre ellos Bolívar, que en los últimos momentos de su vida llegaron a la conclusión muy dramática de decir, ¿para quién trabajé? Hemos arado en el mar. Claro. ¿Para quién trabajé? Claro, pero en realidad yo no sé si es verdad. Que esas dijeron, palabras. que claro, pensaron. Es como el arrepentido. Y maté 100 personas y dice, ay, qué mal que estuve. ¿Entendés? Uno es lo que hace, no lo que dice. Sí. Como San Martín le da la espada a Rosas por combatir a los británicos. Pero si todos tus amigos eran británicos, vos sos amigo de Belfort, sos amigo de Pitt, sos amigo de Dundas, estuviste con Lord Cochrane y después, qué bien que luchaste contra los británicos. Entonces, hay que un poco pensar en situaciones y decís, esta carta es fraguada o le escribió como el chiste como el humorista británico rubio Benny Hill. Claro, porque no se entiende. Como balcanizaste Hispanoamérica y después le da el sable a Rosa. Gabriel, te pido que antes del 9 de julio hagamos otra nota porque vos estás como en un análisis que nos saca de la casita. Me costó mucho, te digo, porque yo también creía en el prócer, en el bronce, pero después analizando las relaciones y cómo se fue dando las cosas, uno llega a conclusiones que decís, no, acá otro relato más, porque es así. Bueno, otro tema, los uruguayos piensan que Artigas es el libertador de ellos, y el Lord Ponsonby, el británico. Cuando crean a la banda oriental, es un tapón para generar entre Brasil y Argentina y después poder tener dominio sobre el Río de la Plata, los ríos interiores. ¿Y qué pasó? Artigas lo traen y lo ponen en la Plaza de la Independencia, cuando Artigas no quería ser uruguayo, él quería la unión de toda la confederación, la Federación del Río de la Plata. Exacto. ¿Cuánto hay? Gracias, Gabriel. Bueno, hasta pronto. Gracias. Seguimos.